Bienvenidas una vez más a Conversaciones Vivas, conversaciones que todos deberían de escuchar y de tener. El día de hoy estoy muy contenta porque ya vino Rox. Regresó, la extrañamos. La necesitábamos, dijo mi hija, te necesito. No, sí, pero qué bueno. Sí, que se no estaba muerta, andaba de parranda. Sí. Gracias a Dios. Sí. Ahí andaba. Estoy con estas hermosuras, que es Roxana Ojeda. Carla Ramos. y yo soy Ale Solís. Y el día de hoy vamos a estar hablando del miedo, porque va a ser Halloween. Sí, No, no es cierto. para estar en Para estar en el mood. Y investigando sobre el miedo, en sí no encontré una definición absoluta, sino como muchas cosas, pero algo que me llamó mucho la atención es que el miedo es ignorancia, de alguna manera. Ujú. Y en el caso de cuando sirves a Dios, que eres cristiano, la falta de conocimiento en su palabra te hace tener muchos temores que desencadenan muchas cosas pues en tu vida, pero esto también se aplica cuando eres chiquito. Cuando tú naces, estás pues en blanco. Y todos decimos que los niños tienen una temporada de los terribles 2 o los terribles 3 y que hay una temporada donde todos se quieren matar. ¿Por qué? Porque no tienen miedo. No tienen miedo. Porque sí, no cierto. tienen conocimiento. No razonan el peligro que pueden pasar. Entonces, esa definición me llamó mucho la atención, pero ahora vino Rox, así vamos a tener una definición más concreta, ¿sí? Pues se podría Asertiva. decir más asertiva. Bueno, por lo que dice que el miedo es una emoción natural y universal que surge como respuesta a una amenaza o a un peligro que percibimos. Dice que es una reacción instintiva que nos ayuda a protegernos y a sobrevivir. Y se puede manifestar de diferentes formas, como ansiedad, preocupación, terror, y puede ser desencadenado por situaciones reales o imaginarias. Y además dice puede tener diferentes aspectos, como físicos o psicológicos. Entonces el miedo es una respuesta natural y universal que surge ante una amenaza o un peligro. Entonces, cuando tú te sientes amenazado por algo o sientes algún tipo de peligro, es cuando sentimos esa emoción que es el miedo. De hecho, el miedo es una emoción básica, una emoción. Porque a veces pensamos que es como un pensamiento, una sensación, pero no, es una Una emoción. emoción. El miedo es una emoción en respuesta a una amenaza. Eso es el miedo. A una amenaza que puede ser real o no imaginaria. real, o imaginaria, Sí. ¿verdad? Todo viene por la mente. Sí, porque de hecho, una de las cosas que estaba estudiando esta semana y que me llamó mucho la atención, que por ejemplo nuestros pensamientos vienen por nuestros órganos sensoriales. Y me quedé, ¿cuáles son nuestros órganos sensoriales? Los ojos, la boca, los oídos, la piel. Entonces eso provoca pensamientos. Entonces si tú percibes algo que te amenaza, ya sea que ves, que oyes, que sientes, va a producir pensamientos de miedo, de estoy en peligro. Y entonces esa emoción va a salir. Y como dices, o sea, son pensamientos, entonces tú puedes empezar a pensar como, ¿y qué tal y si salgo y me asaltan? Ujú. Y empiezas a producir miedo Ujú. por un pensamiento. O sea, no es una amenaza real, pero tú ya la tienes en tu cabeza a decir, ¿y qué tal y si choco? Ujú. ¿Qué tal y si choco? Y empiezas a tener miedo a manejar tal vez, porque nomás estás pensando, ¿qué tal y si choco? Y yo creo que tiene sus lados buenos y malos de los miedos. Sí. Yo De digo hecho, que es bueno. El miedo, imagínate, no tuviéramos miedo. Exacto. O sea, Estudiamos como los niños nos todos. hubiéramos sí, extinguido, ya no mira. existiría la Ya no raza existiría la humana. humanidad. Mira que para allá vamos, no te digo. Sí, entonces yo digo que si hay saludable y hay que saber, yo creo que lo inteligente es saber hasta qué límite. El Sí. miedo te va a ayudar o te va a parar de conseguir lo que necesitas hacer en tu vida. Entonces es bien importante saber los miedos, qué miedos nuestros hijos tienen, qué miedos tienen que vencer, qué miedos avanzar. Y yo me ponía a pensar cuando me decías el tema, bueno, ¿qué es el mayor miedo que tengo yo, que tenía? Porque yo creo que todos tenemos miedos. Sí. Todos tenemos miedos. Reales o imaginarios. Reales o imaginarios. Entonces yo me decía, ¿cuál es Mi tu mayor miedo? miedo. ¿Qué es? ¿Me está deteniendo? ¿Me está ayudando a avanzar?
Así que... Porque de hecho el miedo puede cumplir esa función. Ajá. O te detiene o te impulsa. Correcto. Ajá, Así. y eso pensaba yo porque y hace tiempo me acordaba que uno de mis miedos mayores era estar estancada y no avanzar. Cuando era jovencita, antes de casarme y todo eso, era mi miedo cuando me preguntaban, ¿cuál es ese miedo de no? Entonces siento que eso me ha ayudado a tomar decisiones porque aquí va a hablar de mi ex. Una disculpita. Sí, disculpita. Con la Si que anda te estoy por viendo, ahí. no veas, Handy, apágalo. y yo me acuerdo que tenía este novio que sí lo quería mucho. ¿Se acuerda cómo estaba aferrada con ese novio, Francisco? Pero yo decía, No pero- digas ¡Ay, ya nombres. no! ay, pero ya sabe, fue nomás segundo novio que tuve. Yo creo que es el novio que tuve ahí. Y entonces yo me acordaba que pensaba eso, decía, tenía ese miedo de no avanzar, de quedarme estancada. Y entonces yo decía, volteaba y decía, no, pero con él se me hace que se me va a cumplir mi miedo. No voy a avanzar, con este hombre, con este muchacho. Entonces, eso yo creo me ayudó a tomar la mejor decisión, decir, no, no me conviene, voy a conseguir un hombre que de verdad. Entonces, es lo que me gustó de mi esposo, que es movido, que veo que avanza, y yo quería eso también en mi vida. Entonces, ese miedo que tenía de no avanzar me ayudó a tomar mejores decisiones en mi futuro. Entonces, para mí el miedo ese que tenía me ha ayudado. Entonces yo le digo, hay que agarrar lo positivo, el miedo de que no, me ha ayudado a avanzar en la vida. Pero yo veo otros miedos que digo, hay gente que le tiene, eso gracias a Dios no batalló, pero gente que le tiene mucho a lo que dirá la gente. Están platicando y dice, ¿y qué va a decir la gente? Y me quedo, pues, Te ¿qué puede preocupa. decir? Que diga lo que diga, pues la gente siempre va a decir, o sea, a mí no me para, pero le digo, qué feo que eso la está parando a las personas de hacer lo que realmente, por qué va a pensar la gente de mí, el miedo a que la gente, ¿qué va a decir de ellos? Yo tengo con las redes sociales, ¿qué no dice la gente? Yo, y digo, wow, qué feo, entonces yo creo que hay que saber balancear, Identificar tus identificar el miedos. miedo, que es bueno tener miedo, para protegerme en mi vida, pero también miedo para no quedarme, si me doy a entender, entonces hay que ser conscientes de qué miedos tenemos. Del miedo. Y yo creo que cada etapa, como tú dices, de nuestra vida se van ya sea agrandando o Ajá. aminorando los miedos. Bueno, según la circunstancia, porque yo Sí. también me acuerdo, cuando estaba chiquita, a mí me daba mucho miedo ver películas de terror y de todos modos las veía. ¿Qué me pasaba? Y luego ya después me daba miedo bañarme y cerrar los ojos cuando me estaba lavando la cabeza. Y pues, ay, me nada de champú los ojos por el miedo. Y también veo la ignorancia de no saber que eso no era real. O sea, mi cerebro no estaba lo suficientemente desarrollado o yo no Tu tenía conciencia, mi mejor dicho. conciencia, ajá, de No saber que eso sí. no era real, que eso, además de que me afecta, no iba a pasar. Ujú. Después fui creciendo y luego ya después, a mí sí me dio mucho tiempo miedo al rechazo. ¿A qué va a Sí. decir la gente? ¿A qué, qué debo de ser? ¿Qué no debo de hacer? ¿Cómo me debo de ver? Y eso ha sido también un miedo bastante grande en mi vida, que hoy en día, gracias a Dios, ya está fuera de, ya no me interesa lo que piense la gente en muchos aspectos. Creo que lo que más me interesa a mí es lo que piense Dios y luego también las mentiras que yo me cuento de lo que yo debo de ser, más que lo que la gente piense de mí. Y para pasar el miedo al rechazo, a que la gente lo que dijera, ay, Diosito tuvo que tratar conmigo. ¿Y cómo fue la solución? Exponerme de una manera brutal al rechazo de las personas. Y darte cuenta que, bueno, se siente horrible, pero pasa. como pasa y luego se quita, gracias a Dios, o sea, es bien bonito. Después me casé y duré un tiempo sintiendo miedo porque no me dejara mi esposo. Ya después dije, no se va a ir. Y luego crecí y pues mis hijos y el miedo a que no les falte nada, a ayudarlos, a enseñarlos, a hacerlos temerosos de Dios, conforme vas pasando la vida vas volteando atrás y dices, ay, antes lo que me daba miedo ni al hoy, lo de hoy es lo más feo. Sí. Entonces, Y yo creo que depende de las edades, como tú dices, porque yo veo a mi adolescente ahorita, mi muchacha que tiene 11 años, 12 años, y unos miedos que tiene de sus amistades.
Y se queda uno, pero digo, no quiero hacerle menos porque a esa edad uno... Sí, Claro. Sí, es que sus problemas, sus problemas, o sea, no son lo quiero hacer reales. el menor porque para ella en ese, si me pongo a Es pensar en mi importante. momento, tal vez esos también fueron mis temores, pero no tenemos que menospreciar el miedo de las personas, otras personas, no sabemos, también nosotros pasamos miedos que ya los superamos. Yo creo que después de los 30 nosotras nos hacemos más como sinvergüenzas. No, ya pasamos Sí, o sea, el... ya como que no nos importa, como que, o sea, no pasa nada. O sea, ya cuando pasas el miedo y pasa, ¿qué pasó? No pasó nada. O sea, el miedo más grande que tenía sobre el rechazo, no pasó. Entonces, ya pasó. Pero no hacer ¿cómo dice? Hacer Minimizar. menos a los miedos de otras personas. De decir, ay. O sea, y trato de entender a mi hija, de acordarme cuando yo tenía esa edad, que pasamos esa edad. Entonces, no. Y es que también es muy importante ir aprendiendo a procesar tus emociones, porque el miedo tiene muchas facetas, ¿no? Por ejemplo, tener miedo al compromiso, ¿no? Después de una separación te divorcias y tienes miedo a comprometerte de vuelta porque no quieres volver a pasar por lo mismo. Ajá. O pasas una Trauma ruptura. se puede decir también. A veces no necesariamente No, un trauma, okay. pero simplemente es miedo a que tal y me la vuelva a regar. Es como cuando tocas algo caliente y te quemas. O sea, Sí, ya, o sea, ya tienes miedo de volver a tu tocarlo, cerebro ya ¿cierto? se adapta a decir, caliente. ay no, Te vas a quemar. Bueno, te diré que hay mucha gente que le canta tocar ahí. Andarse quemando. Que se tropieza con la misma piedra. Mira, andarse todos quemando. somos esas personas en alguna... En algún momento. En algún momento y en algunas cosas. Sí, pero pues, o sea, está ese miedo, ¿no? Puedes tener miedo a comprometerte, puedes tener miedo a volver a amar porque tal vez te lastimaron, te rompieron el corazón y ya no quieres volver a sentir lo que sentiste. Tenemos miedo a sufrir. A sufrir, eso sí. Eso estaba escuchando y me llamó mucho la atención el que decía, no, es que tenemos miedo a sufrir. Dice, Claro. tenemos miedo a enfrentar emociones y sensaciones negativas. Y una de las cosas que me gustó mucho de lo que leía, dice, pero a veces no te das cuenta, dice, que son precisamente esas emociones y esas sensaciones las que te conectan contigo mismo, con quién eres y te conectan con Dios. A mí eso me encantó porque dije, sí es cierto. En uno de los momentos de mi vida en los que estuve más mal, sintiéndome esas emociones tan horribles, fueron los momentos en los que yo más conecté con Dios, que más me acerqué a Dios y ver el proceso de sanidad y de liberación que Dios hace es muy bueno. Y empiezas a salir como de esos baches, de esos círculos y te empiezas a mover. Pero, o sea, hay miedo al miedo. hay miedo al miedo, que en este caso sería como pánico y ¿cómo se llama el otro? Como fobias, ¿no? Fobias, esas son. Miedo a cosas que no existen, o sea, irreales, ¿no? Pero hablando de real, ¿a qué le tienen miedo? O sea, de como A los animales. perros. Oh, Dios, sí. Yo nomás oigo que ladra un perro y ¡ay! Salgo corriendo. Sí. Sí. Miedo real a los perros. Real. Así como una cosa, Sí, algo. las víboras o cosas así que no sé, puedo algo así ver. que dices. Cosas así. Sí, me dan miedo los truenos Sí. cuando llueve. Sí, me da así como... Te asustas. Sí, yo quiero como que esté alguien, un adulto, porque yo soy una adulta chiquita, un Un adulto adulto responsable. grande, sí, no sé, me Miedo. dan miedo. O sea, ¿qué me puede hacer? Que ese sí es un miedo bueno porque te puede caer un rayo. Sí, de pero- protegerte. Sí. Pero no es como que lo pueda controlar tampoco. No, de hecho, fíjate, tengo una anécdota bien curiosa porque el miedo a los perros, ¿no? Me acuerdo que una ocasión estaba yo limpiando unos apartamentos y fuimos a tirar la basura en el callejón de atrás donde están todos los de estos y iba mi hijo Alan, el más grande, iba conmigo. Íbamos caminando, platicando y de repente escucho que ladra un perro. O sea, yo escuché el ladrido, me asusté tanto que agarré a mi hijo y lo puse enfrente de mí y cerré los ojos y hice así. Cómetelo él. Y mi hijo se moría de la risa porque era un chihuahuita, un pedacito de animalito así que sale. Y luego me dice, vaya mi mamá, dice que en vez de defenderme, me puso enfrente. Pero son a perros ajenos porque su perrote Sí. que te da la Frida, Sí, esa está no, grandísima. sí, o sea, perros son ajenos. A perros ajenos, ok. Desconocidos. Pero sucede otra cosa diferente. Estaba en la misma situación limpiando un apartamento. Entonces mi hijo Alan también se sale afuera. Yo salgo afuera a ver qué está haciendo. Y en lo que salgo afuera, un vecino de como 2 puertas hacia
hacia al lado, pues, abre su puerta y sale un pitbull corriendo con la cola para arriba, ladrando. Y mi hijo estaba de espaldas y no lo vio. Entonces ahí mi instinto fue diferente, porque sí me dio miedo, pero me dio miedo que el perro atacara a mi hijo. Entonces mi instinto fue gritarle al perro y ponerme entre el perro y mi hijo. Y le pegué un gritote al perro, que el perro se paró en seco y el dueño, I'm sorry, salió corriendo y agarró su perro y lo metió. Y no hace mucho me pasó con la nieta también, que un vecino salió con su perro y el perro descargó hacia nosotros y lo mismo, o sea, pegar un gritote y agarrar a la niña y, I'm sorry, I'm sorry, nada. Es cuando pero funciona la adrenalina, dice que una madre con una de estas puede levantar, dice que un carro cuando entra la adrenalina. Pero vemos acá dos aspectos del miedo, ¿no? O sea, un miedo que te paraliza, pero también un miedo que te puede impulsar a defender a tu familia, a proteger, a cuidar, o sea, aquí tengo miedo, pero tengo más miedo de que me lastimes algo que yo amo, que me voy a poner como escudo. Entonces, como tú decías, no, o sea, puede ser el miedo un impulsor a avanzar, a hacer algo bueno, pero también puede ser paralizador. Y el problema es cuando tus miedos te paralizan, y especialmente esos son irreales. Sí. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a fracasar, miedo a no soy suficiente, miedo a que me abandonen, miedo a que... Y a veces queremos oprimir porque es una emoción, como dice, me gustó esa parte. Y sí, cierto, a veces tenemos que sacar, me acuerdo mucho de Damaris, estaba chiquita mi hermanita, iba pasar un pasillo bien oscuro y le dice, ándale, ve, no es que tengo miedo, ve, dile que Dios está contigo. Y va, Dios está conmigo, pero tengo miedo. O sea, yo sabía que Dios está conmigo, pero no deja de sentir miedo. Entonces, es saber, te tengo miedo, pero ya cuando prende la luz puede ver que no hay nada y no pasa nada. Sí. Pero a veces necesitamos un extra para poder pasar a ese miedo, no nomás de que nos digan, ya, con Dios. O sea, a veces tenemos que, a mí me pasó con un miedo que tengo yo, que es de que no ser buena madre para mis hijos, no estarlos criando que crezcan mal, con traumas y todo eso. Siempre estoy con ese, y a veces mi esposo estaba regañando a mi hijo y que tienes que hacer así, pero así te queremos, yo tratando de, quiero así de hacer para que no tenga un trauma mi hijo, que no tenga, que no lo queremos, que lo aceptamos como es y todo eso. Y hace poco un estudio que hicieron a mucha gente muy exitosa y mucha religión, cuál era dices, de que todos pasaron algo fuerte, o sea, que algo pasaba fuerte y que esperaban de ellos, entonces ellos se esforzaban para hacer más, y sí tenían un poquito de trauma, pero sí ellos por eso avanzaban. A otras personas que no avanzaban era porque se les impulsaba desde... Entonces no estoy tan mal, como que se me bajó el miedito poquito de que mi hijo necesita eso. Todos necesitamos un tipo de empuje en nuestra niñez para avanzar. Y está bien hacerlo, no es porque no vamos a querer de menos a nuestros hijos, pero lo que queremos es que ellos sean algo mejor en la vida, uno tiene que como que sepan que tú tienes expectativas de ellos. Como espera decir, o sea, se espera esto de ti. O sea, y no por eso, sí pueden crecer porque decían, no, prefiero no ser nada, pero ser amado. Pero entonces estamos haciendo mal nuestra también tarea como padres, porque tanto amor y tanto que así te queremos, aunque tengas 50, 60 años viviendo con nosotros, pero así te queremos. No, aquí se espera esto de ti, aquí se espera esto de ti para que sea un buen ser humano en la tierra, para poder todos avanzar en la vida, porque... Imagínate, entonces digo, bueno, ya se me quitó un poquito mi miedo porque estamos haciendo bien. Mi hijo tiene 15 y 6 años, pero él está y digo, a veces va a pensar que nomás lo quiero porque está haciendo cosas, pero es que tiene que tener cierto grado de... Entonces digo, bueno, ya, se me quita poquito el miedo, pero son miedos que a veces a uno... Y más en la madrugada, ¿no le pasa a usted? Está bien a gusto dormida y dice... Ay, no fui buena mamá hoy. Hoy no les pasa que, ¿dónde dejé mi credencial? Esos son miedos absurdos, pues sí. Sí. Cerré la puerta, apagué la estufa. Sí. Ah, sí, cierto. Ahorita tengo de gas y también sí apagué la estufa. Ay, no. Sí. No, pero qué padre, o sea, poder compartir nuestros miedos, sí, lo que se puede decir chistoso y lo que no es tan chistoso también. Reales y irreales. Pero cuando yo me moví acá, yo tenía tanto miedo de estar aquí que yo decía, es que algo, o sea, mi miedo
cambiando como al tema de Dios, siempre ha sido los procesos. O sea, en mi mente siempre estoy, híjole, es que Dios me va a pasar por un proceso para aprender cosas. Sí, ¿Y sí. qué tanto voy a sufrir? Que es el dolor al sufrimiento. Entonces, cuando yo me moví para acá, yo estaba tan asustada porque yo iba a pasar un proceso que estaba en el proceso con un miedo terrible, un horror, todo, y estaba pasando mi proceso y el mismo miedo al proceso no me daba cuenta de que estaba pasando el proceso, ¿sí me explico? Entonces, cuando pasó todo, dije, chivo, ¿cómo que? ¿Qué pasó? O sea, mi mismo miedo de tener miedo no me hizo darme cuenta de lo que estaba pasando, pero yo estaba sufriendo mucho porque yo me quería venir para Idaho. Y luego ya estando aquí, pues el establecerme, conocer personas, todo esto fue bastante difícil, pero en mi mente estaba yo pensando que iba a pasar un proceso, pero ya estaba pasando el proceso, ¿sí me explico? Estás bloqueada por el miedo. Y el miedo, entonces de repente como pasó que las conocí a ustedes, estábamos en otro lugar, que dio el quiebre del otro lugar. Cuando dio el quiebre del otro lugar, fue así como que, como que sí tengo mucho miedo y como que estoy sufriendo, pero es que ya estoy pasando el proceso. Y me daba cuenta que mi miedo me hacía, pues eso, mantenerme en el miedo. Es que no sé cómo explicarlo. Sí, o sí me estoy dando a entender o no. Más o menos. O sea, tenías miedo del proceso. O sea, como que el miedo te estaba ayudando a pasar tu proceso, sin darte cuenta. De alguna manera. Porque al final me di cuenta, pues ya después de que me di cuenta que Dios es suficiente, Dios es lo que yo necesito, Dios es mi ganancia, Dios es todo, como que el miedo dijo, chihuahua, entonces ¿para qué tenía tanto miedo? Pero es que el miedo en este proceso fue indispensable para que yo dejara de tener miedo. No sé si tiene algún sentido. Y ya. No, pero fíjate que ahorita como dices eso, ¿no? A veces del miedo de enfrentar procesos, a veces también por el miedo de enfrentar una nueva etapa, el miedo de enfrentarte a un nuevo trabajo, el miedo a un cambio, el miedo a empezar otra vez, el miedo a aventurarte tal vez a un negocio y creo que ahí es donde nosotros a veces tendríamos que aprender a identificar este miedo que nos paraliza y que no nos permite avanzar. Y es una de las cosas que yo estaba pensando en estos días, ¿no? Respecto a miedos irreales, como por ejemplo el miedo a fallar. Muchas veces no empezamos algo porque, ¿qué tal si me sale mal? ¿Qué tal que voy a fallar? Y pasa y te das cuenta que que has tenido tal vez buenas ideas y han pasado 2, 3 años y de repente ves que alguien hizo esa idea y le está yendo muy bien y tú te quedas pensando, yo lo pensé y no lo quise hacer porque, ¿y qué tal si fallaba? ¿Y qué tal si me iba mal? ¿Y qué tal si salía perdiendo? Y a veces tenemos que aprender a identificar esos miedos que no nos dejan avanzar, que te mantienen como atada a algo que tal vez es más doloroso que enfrentar tu temor al qué tal si fallo. Y a veces estás en una situación que es muy dolorosa ya en sí porque te sientes estancada, porque otra vez lo mismo, pasó otro año y otra vez lo mismo y estás en ese constante dolor de que no haces nada, pero tienes tanto miedo de enfrentar aquello que ahí te quedas. Y a veces es más doloroso estar donde estás que aventurarte a enfrentar esos miedos imaginarios que están en tu cabeza. O salir del área de confort también. Pues, es que a veces no es necesariamente que estás cómoda, ¿no? Por ejemplo, digamos, estás en una relación que no es buena para ti, pero tu miedo a la soledad te hace permanecer en una relación que en sí ya es dolorosa, pero sientes que tienes tanto miedo a estar solo que prefieres el dolor de estar con alguien que no te conviene a enfrentar la soledad. Pero es que es lo conocido, ¿no? Pues puede ser. O sea, es lo que ya sabes, es como ya no te va a dar sorpresas, no vas a ver qué pasa
Esto es lo Como que dice, te da más un vale malo pseudo- conocido que bueno, bueno por por conocer. conocer. es Ahí un sale el pseudo dicho. Sí. confort, sí, o sea, porque ya según Sí. tú tienes en tu mente dominada de alguna manera la situación, porque la conoces, Sí, aunque puede ser. duela, aunque esté horrible, aunque esté incómodo, Pero sí el te da miedo. pasito al cambio, Te da el miedo. miedo al Sí. cambio. Hay gente que no es- maneja porque tiene miedo a chocar, porque tiene miedo a una infracción, porque le tiene miedo a la policía. O sea, hay tantos miedos que nos irreales, como decía, que realmente nos paraliza. Y yo creo que nuestro enfoque sería más en eso, en lo que es mental, en lo que es irreal. Porque, por ejemplo, mi miedo a los perros no es un miedo que traigo constante en mi cabeza que me impide ir a lados o hacer cosas, ¿no? O sea, yo normal, nomás escucho que ladro y brinco, ladran y brinco, ¿no? Entonces dime, es en ese momento que reacciona mi cuerpo. Pero, por ejemplo, también el estrés, ¿no? A veces vivimos una vida llena de estrés por estos temores imaginarios. Porque, por ejemplo, a mí cuando un perro me asusta, se me acelera el corazón, reacciona todo mi cuerpo, mi respiración se agita. Ahora imagínate eso con un miedo imaginario. O sea, que todo el tiempo tu corazón está acelerado, todo el tiempo tu cuerpo está tenso, o sea, todo el tiempo estás en ese constante estrés por miedos que no van a pasar. Sí, a mí me Cosas gustó que no van a mucho cómo pasar. lo puso un psicólogo porque llegó una mujer a su consultorio y le dijo que tenía mucho miedo, estaba estresada siempre porque tenía miedo a perder su trabajo. Ok, sí, dice, le dijo el psicólogo, que supongamos que pasa eso, pierdes el trabajo, ¿qué pasa? Y le dije, pues nada, pues ya dejo de pagar lo que necesito pagar. Ok, dejas de pagar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es tu? Pues dejo de pagar lo que quiero, pues me sacan de mi casa, ya no tendría casa ni carro. Ok, te sacan de tu casa. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuál es tu siguiente miedo? No, pues me iría yo creo a un shelter a vivir porque ya no tengo nada. Ok, vivirías en un shelter. ¿Y qué pasaría? ¿Estás en el shelter? Pues nada, pues haría amigos ahí nomás. Aquí le dan a uno hasta de comer en los Sí. shelters. Dicen, Sí, te dan de yo comer. creo tendría más días hasta más desestresada, anduviera ahí más tranquila. Pues sí, no pasa nada. O sea, como nos decían de chiquito, no pasas del suelo. Sí, te caes, no pasas del No suelo. pasas del suelo. Mi mamá tenía el dicho de, hasta, si no llora sangre, Está bien. Todo está bien. Entonces, Está bien. llegó hasta ella y decía, así, pues sí es cierto, o sea, ¿qué puede pasar? Pues nomás que esté en un shelter ahí buscando de comer y ya encontré otro trabajo y trabajaría en otro lado, o sea. Entonces, ¿por qué ese temor te está poniendo como está? Entonces, que un miedo que me quede paralizar, me voy hacia abajo, ¿qué va a pasar? Pasa esto, y que no pasa nada, o sea, es parte de la vida, o sea, cuando sabes que en parte de la vida pueden pasar cosas malas, it's okay, no pasa Sí. nada. O sea, tienes el miedo que hablen de ti, ok, van a hablar de ti, ¿qué? yo creo que ese sería el miedo número uno. Ay, perdón, sería el miedo número uno que te queremos invitar a que no pasa nada. No pasa De nada. verdad, no pasa nada. Y yo sé que hay muchos momentos de donde se siente horrible, horrible, así de que vas pasando y todos te quedan viendo, sabes que están hablando mal de ti, pero al fin de cuentas, o sea, ¿algo te duele? No. No te ¿Te vas a están morir. pegando? No. ¿Te quitaron algo? No. Y si se te dan de comer, Y hasta te mantienen para que te estén Entonces, No. no pasa nada si hablan de ti, que piensen lo que quieran, o sea, Sí. al fin y al cabo todos nos proyectamos cuando hablamos de las personas. Pues tú eres el que quedas ahí, de que estás. Y el miedo a sentir, también yo creo que ese es otro, ¿no? Que no tengamos miedo a sentir. Somos humanos y todos vamos a pasar por situaciones que nos van a hacer sentir felices, nos van a hacer sentir tristes, nos van a hacer sentir dolor. O sea, vamos a sentir y no tengamos miedo a sentir, porque te digo, me gustó mucho eso donde dice tus emociones te conectan con Dios. Y a mí me ha gustado mucho eso de poder ponerme a orar y a veces decirle a Dios en el dolor o en la angustia, en la tristeza, decirle a Dios, gracias por esto que estoy sintiendo. No me gusta, pero es lo que me tiene aquí, de rodillas delante de tu presencia. Así es que agradezco estas emociones y ayúdame a transitarlas de la mejor manera, a A someterlas.
Sí, porque una de las cosas que dicen también, por ejemplo, no las niegues. Tienes miedo, como decía Damaris, no tengo miedo. O sea, tengo miedo. Dios está conmigo, Yo sé pero que tengo aquí está, miedo. pero Está conmigo, sí. pero tengo miedo. Nunca niegues lo que sientes. O sea, vívelo y exprésalo. ¿Cómo se dice? ¿Suprimas? No suprimas tus emociones, tus sentir. Por eso yo no lo puso. A mí me gustó un estudio que Sí. tuvimos una vez sobre las emociones, que vamos a empezar el estudio de las emociones. Sí. Y eso se me quedó mucho en mi mente. ¿Por qué queremos suprimir las emociones? Dios nos las puso por algo, Sí. las tenemos. O sea, una cosa es que no sabemos controlarlas a veces, que andan todos por Por todos ningún lados. lado. No sabemos Pero administrarlas. sí, no sabemos exacto, pero son por algo. Gestionarlas. Ajá. Gestionarlas. Gestionarlas, lo Es que la hablamos palabra. una vez, ¿verdad? Sí. Entonces son buenas las emociones. Y el miedo es bueno también, Sí. es saludable. O sea, sí tiene su lado bueno. ¿Sí? Y si tú sabes, y también aprender a identificar cuando el miedo ya no es saludable, cuando no es sano, cuando no es real, cuando solo está en tu cabeza, y aprender a gestionar esas emociones de la manera correcta, de, como decía, o sea, ¿por qué estoy pensando que me va a pasar esto malo? O sea, ¿por qué? Como O en sea, la Biblia habla mucho sobre el temor a Dios, ¿verdad? Sí. El temor, y a veces se confunde con que tenemos miedo porque nos vaya a castigar. Sí, Pero no es sobre eso. Cuando dice la Biblia que tengamos temor a Dios, es de que tengamos como un tal de respeto, como decir, Reverencia. reverencia de no hacer las cosas. Pero a veces tenemos bien trastornada nuestra mente de que, ay, tenemos que tenerle miedo a Dios porque vas a venir a castigarnos cuando hacemos malas cosas. Sí, Y tenemos mal concepto. concepto sobre eso. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ah, qué bonito ese Sí. texto. Y algo que escuchaba de un psicólogo dice, si le tienes miedo a las alturas y estás en un edificio y del otro edificio tú ves a un niño o a tu hijo que se va a caer y está la tabla, Mm. ¿qué va a ser más fuerte? ¿Tu miedo a las alturas o tu amor por esa Exacto. personita? Dice, entonces, él decía, el amor vence el miedo. temor. Sí, el temor. Y esto lo confirmamos con la palabra de Dios. Dice, si no conocemos a Dios, si no conocemos realmente el amor de Dios, nos vamos a hundir en miedos, en mentiras que nos contamos, en ansiedades, en falsas creencias y cosas que nos ideamos acá, y que también las personas nos juntamos en grupo para contarnos nuestros miedos y coincidimos y los afirmamos. ¿A poco no? Hay veces que no andamos del todo bien y nos platicamos cosas y todas quedamos, sí es cierto, y luego al último, ay, no es No cierto. es cierto. O sea, ¿cómo confiar en nosotros? O en quién confiar, sino que en Dios y en su palabra nos dice el conocimiento a Él, el experimentar su amor, el creerle a Él, nos hace echar fuera el temor. Y el principio es, perdón, el temor a Dios. Y como dices tú, no es porque le tengamos miedo, sino es respetar y conocer lo que Él es. Ujú. Me pasó una experiencia también de ahorita que dices, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera todo temor, y cuando tú tienes ese amor en ti, a veces tienes esa capacidad de enfrentar tus miedos. Estábamos en una laguna. Y yo soy muy respetuosa del agua, no me gusta meterme a nadar, pues no soy buena nadadora ni nada de eso. Entonces estaba yo viendo a los niños que estaban jugando y metiéndose al agua y todo el relajo. Entonces, por alguna razón me quedo viendo y veo una niña que se va un poquito más a lo más profundo y se echa un clavado y se avienta. Y me quedo viendo y como que no sale. Y de repente sale y así. Y yo instintivamente empecé a correr. Y no voy a negar, en mi mente estaba, yo no sé nadar. O sea, yo no sé nadar. O sea, rogándole a Dios que alguien se diera cuenta que la niña se estaba ahogando. Porque había gente a su alrededor. Y nadie se estaba dando cuenta que la niña se ahogaba. Pues yo dije, pues ni modos, que pase lo que tenga que pasar, y me aventé al agua, agarré a la niña y la saqué y me apretó yo así como que con calma, porque pues... Y como pude, la acerqué a la orilla, ya me acerqué yo, y ya entonces vienen corriendo los papás y todos a ver qué pasó, y la gente alrededor qué pasó, y no, y así, pues que la niña se estaba ahogando. Pero realmente o sea, podemos ver que hay situaciones en las que tú tienes que vencer ese temor, y es precisamente
en mi caso, ¿no? El ver a una niña en peligro, o sea, tienes que hacer algo. Y yo creo que es eso, es ese principio de que el perfecto amor, cuando tú sabes esa fuerza que está contigo, tú puedes enfrentar tus temores. Cuando sabes que el perfecto amor de Dios está contigo, enfrentas tus temores, te avientas al agua y confías en que hay alguien que te va a sostener en esos momentos de dificultad. Así es que... Y el miedo también, pues como yo dije al principio, es ignorancia. Y Dios ya nos dijo lo que va a pasar y todo lo que está pasando aquí en este mundo se está cumpliendo conforme la palabra. Pero también Él nos da la bendición y como la garantía, no, más bien la garantía de que estar con Él, crecer en Él, habitar con Él, tenerlo cerquita de Él, nos va a llevar a un fin bueno. Que de aquí a allá sea como ese clavado de a ver qué pasa. Tú me socorres, tú me dijiste, tú ya lo dijiste, tú me lo vas a cumplir, porque yo aquí como que no tengo mucha expectativa mía ni recursos, pero es que ya está dicho. O sea, la bendición es Jesús, es tenerlo a Él, y ya está entregada, pues, ya la tenemos. Ya no es como que, no, pues voy a ver qué pasa. O sea, me voy a aventar como tú, me voy a aventar y a ver si rescato a la cría. No. ¿Y si salgo? Y si salgo. Y yo creo que es esto de el verdadero amor echa fue el temor, porque su verdadero amor vino, murió por nosotros, nos entregó la salvación, nos entregó la vida eterna, nos entregó lo más bonito que es tenerlo a Él. Ese miedo se va a quitar porque la recompensa ya está. Ya nomás es como aventarnos al clavado y de alguna manera, como dices tú, enfrentar estos miedos sabiendo que lo vamos a lograr. Que no se sienta bonito, no se siente bonito, pero ya está. Sí. ¿Sí me expliqué? Sí, no creo que es un tema muy, muy amplio, pero estaba escuchando también de que, por ejemplo, una de las mejores maneras de enfrentar tus temores es exponerte a ellos. Claro, si tienes miedo a aventarte al vacío, no te avientes. Síguelo teniendo. No te avientes, porque al final de cuentas el miedo es una emoción que nos protege. O sea, está para nuestra protección. Pero cuando tus miedos son irreales, la mejor manera de vencer esos temores irreales o psicológicos o mentales es exponiéndote a ellos, ¿no? Pues tengo miedo a fallar, ¿no? Pues lo voy a intentar. Y si fallo, no va a pasar nada. No me voy a morir, voy a estar bien. Y poquito a poquito, así, ¿no? Ir exponiéndote. Y eso lo tengo que empezar a poner yo misma en práctica en mi vida. Dios está hablando aquí. Pero sí, yo creo que es muy bueno aprender a identificar cuándo nuestros temores no son reales y nos están impidiendo avanzar en la vida. Yo creo que ese sería el meollo de todo. ¿Qué te está impidiendo avanzar en la vida? ¿Qué es lo que te está impidiendo tal vez hacer más, tal vez mejorar, tal vez el liberarte de estrés? O sea, de estar todo el tiempo al borde del colapso por cosas que no van a pasar o por cosas que realmente no te van a afectar, ¿no? O sea, si son miedos irreales, enfréntate a ellos. Y una de las cosas ahorita que tú dices de la Biblia, ¿no? Y tú también decías de que la Biblia habla mucho del miedo, ¿no? De donde decía, Dios nos dice todo el tiempo, no tengas miedo. No tengas miedo. Y luego, por ejemplo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo ya vencí al mundo. Entonces no tengas miedo a enfrentar al mundo. Y como a Josué cuando lo iba a mandar con el pueblo de Israel a que cruzaran a la tierra prometida, le dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así es que esfuérzate, sé valiente y no tengas miedo. No tengas miedo. Eso es uno de mis textos favoritos, ¿no? Que dice, no tengas miedo. Y ponerlo en práctica, decir, Dios está conmigo. Voy a enfrentarme. Y dice esfuérzate. Entonces quiere decir que es un esfuerzo que tenemos que hacer extra, como tú dices, de salir de nuestra zona de confort, que estamos muy cómodos, pero es un esfuerzo extra que tiene que hacer uno en situaciones, es decir,
esto es nuevo para mí, pero tengo que tomar el esfuerzo extra, esforzarme extra, yo creo. Y aventurarte, y ¿no? aventurar, qué paz, no pasa nada. Digo, Okay. imagínate, los niños sí que cuando empezamos a caminar, los bebitos, si tuvieran miedo a estarse cayendo, nunca caminarían. Exacto. Y se caen un montón de veces, ya no se paran y siguen caminando, y es como Se aprendemos suben a en la la vida. mesa, a la Sí, se silla, suben todo, y la lo tienen cena. todo. Y ¿por qué no hacerlo nosotros también? No pasamos del suelo. Del suelo no pasamos. Es bien bonito, mira, porque nosotros podemos ser como esos niños que se andan subiendo, aventando para allá, pero tenemos a papá que nos va a cuidar. Como red de protección, ¿no? Exacto, porque Yo creo por eso ellos se confían, los niños saben que está mi mamá, me va a levantar. Que se Si me caigan y sana. Sí, pero no, creo que es algo muy bueno el miedo porque te protege, pero también tienes que identificar si tus miedos son irreales y te están impidiendo avanzar en la vida o te están perjudicando. Y creo que llovieron muchas pedradas Ay, el yo día aquí de voy hoy. dolorida. Ah, ya sé. Fíjate que a mí con el tema del pasado de la disciplina, yo estoy, no sé, vean, estos son mis diálogos internos. Dice, muchos se podrán dar cuenta que yo, como hablo, pienso. Imagínense cómo está mi mente. Y he descubierto que lo que yo siento con la disciplina es miedo al fracaso. Y antes de hacerlo, como digo, no, porque Mejor no ni lo lo voy a intento. hacer, porque no me va a salir. O sea, mejor ni lo intento. mejor ni lo intento. Y pues es tremendo y es bien bonito porque yo creo que todas las cosas es Dios que nos está llevando a crucificar nuestra carnita y agarrar lo que Él tiene para nosotros. O Así crees es. que Él crezca a nosotros más bien. Sí, que nosotros menguemos. Ok, entonces así vamos a cerrar ya, porque ya se nos va el tiempo Ya sé. volando, Sí, se nos va rapidísimo. rapidísimo. Así que, ¿qué quieren decir para cerrar? Ay, pues, ¿qué será? Yo creo que es ahora sí que redundar en lo mismo, ¿no? De que poner atención, ¿qué es aquello a lo que tú le estás teniendo miedo? Si es algo real, si es algo irreal. Y enfrentar nuestros temores, y esto es para mí, ¿no? Enfrenta aquello a lo que le estás teniendo miedo, que en su gran mayoría son cosas que solamente tengo en la cabeza y que no va a pasar nada. Entonces, enfrentar esos temores, identificarlos y yo creo que en gran medida ponerlos en las manos de Dios. El decirle a Dios, ¿sabes qué? Me encantó eso con Damaris, quiero hacer esto, lo voy a hacer, tengo miedo, pero sé que estás conmigo. Y avanzar, porque a veces estar hundida en como dijo Rebeca, ese temor y de no avanzar en la vida, y cuando a veces te das cuenta que estás ahí y no has avanzado en la vida, es así como que es difícil. Y te das cuenta que pues ha sido siempre por miedo. Miedo a que no lo voy a hacer bien, miedo a que no me va a salir bien, miedo a que voy a fracasar, miedo a que tal si no puedo, miedo a que si es mucho trabajo, miedo a que si se van a burlar de mí, miedo a que nadie me va a apoyar, miedo a que, ¿sabes? Que el mundo está todo en contra de mí. Bien dramática. Pero creo que es eso, ¿no? Para mí primero y pues para todos los que nos están escuchando, identifica tus miedos. Y hay que enfrentarlos. Busca gente que te saca de tu zona de confort. Sí. Aquí mi amiga Rebe ha Es sido... buenísima en eso. Ella tiene un doctorado en decirte, vamos a hacer esto. Sí, ya, ok, perfecto. Y uno, ¿verdad? Uno como es sumisa, humilde. Vámonos, es que no les pregunto, yo no, vámonos. Y eso también a mí me ha ayudado mucho, porque te contagias de esa mente emprendedora, aventada, aventurera, lo que tú quieras. O sea, es como te da este impulso. Si de por sí ya pues cargas con tu miedo dentro de ti, pues no vas a encontrar nada, mija. También rodéate de personas que veas que te sacan. Exacto, que te ayudan, que te dicen, dan ese vente. empuje. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Y me gusta ese mucho. Ten en tu mente de que el mundo conspira a tu favor. Porque pensamos siempre lo mal. ¿Por qué no pensamos que me va a ir bien? Sí. ¿Por qué no vas a... Ay, es que me va... ¿Y qué tal si me va bien? Sí.
Tal vez entonces cambiar eso que tenemos de que pensamos hacer nuestros escenarios en nuestra mente a que nos va a ir bien. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Oye, porque a mí me Estamos sale llenos de- el miedo híjole, no. Me sale el miedo a te crees más del que los demás. Cuando pienso cosas así, me sale ese de, no, es que te quieres sentir mejor que los demás. Pues sí, de repente, pero tengo que pasarlo. Ni modo. Decía otra, ay, que te crees más, que no me creo, es que soy mejor que la No, pues sí tener siempre hay que tener Los pies en la los pies tierra. en la tierra, siempre es bueno. Ujú. Pero sí, eso. ¿Ya Ya cerraste vamos, tú? allá, vamos a cerrar. No, ya. Ya. Bueno, esto sería todo. Miren, aquí estoy yo hablando en un podcast con mis ideas revueltas y este podcast también salió desde la señorita aquí presente y que a nosotros dos, la señorita y nosotros dos resultó un... ¿Qué? Shock. Un shock. Sí, Yo porque- canto también en la iglesia y yo no quería salir en live. Para si quieren buscar Centro de Gracia de Restauración en Facebook. Y yo no quería que me grabaran, yo no quería cantar y empecé cantando así. Ahorita ya me siento más libre, gracias a Dios, gloria a Dios, pero también pasó eso del miedo. Miren, ahorita si les gusta lo que decimos, pónganos like, compártanos, pero también aviéntense. O sea, Sí. dice el dicho, el que tenga miedo a vivir, pues que no nazca. Eso faltaba. Entonces, Sí. los dejamos y les agradecemos que nos escuchen. Sí, Nos vemos la próxima, en 2 semanas. sí, cada 15 días. Sí. Que Dios me los bendiga. Bye. Hasta luego. luego.